Bueno, hoy está con nosotros algunas personas que ya habían estado con nosotros. Lupita, con mucho gusto que estés con nosotros. Bienvenida. Viene acompañando al hermano Raúl, un jovenazo, ¿verdad? ¿Nos quieres dar tu nombre? ¿Cómo te llamas? Ponte de pie para que te conozcamos. Jorge. Bienvenido, Jorge, siéntete en confianza, ¿eh? ¿Alguna otra persona que nos visite por primera vez? Bueno. Bien, bien. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, ya lo habíamos encontrado. Y es el capítulo número 5 y el versículo es el número 1. Que podamos nos ponemos de pie, vamos a leer esta parte de la palabra de Dios. Gálatas 5:1. Dice la Biblia así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Padre eterno, Señor, muchas gracias te damos por la vida que nos has dado. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder estar aquí. Señor, ayúdanos cada día, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. Señor, el pecado es tremendo, el pecado es enemigo de nuestras vidas. Ayúdanos a entenderlo, por favor. Ayúdanos a crecer cada día más. Ayúdanos a entender tu palabra de manera que uno no pueda estar sujeto otra vez al yugo del pecado. Te pido, Señor, que nos dé la oportunidad de poder en esta mañana escuchar una palabra que haga la diferencia en nuestras vidas de forma definitiva. Ayúdanos a caminar en santidad, en integridad, Señor, porque de esa manera solamente que podremos ver al Señor en nuestras vidas. Padre, gracias por ese buen deseo de parte de tu corazón para todos nosotros. Ayúdanos a detenernos por un momento en nuestro camino para poder escucharte y poder seguir, Señor, por el rumbo determinado por ti. Padre, bendice a todos los hermanos en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, Señor. Sabemos que todos ellos están luchando en contra del pecado. Por favor, Señor, ayúdanos a tomar acciones que correspondan. Y cada día, Señor, salgamos victoriosos en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros en esta mañana. Por favor, toma el control de nuestras vidas y ampáranos, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. El tema de esta mañana es algo bien interesante, es andando en el Espíritu. Vamos a ver ustedes mismos ahí en Gálatas 5, pero ahora es el versículo número 25. Dice la Biblia lo siguiente: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo quisiera que consideraran que ahí hay una condicionante. Es una condicionante. Y esta condicionante es: si se cumple una cosa, entonces puedes tener una consecuencia congruente con esto. Si vivimos por el Espíritu, eso es, si una persona ha tenido la oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador, según Efesios 1:13, entonces, a consecuencia de ello, el hombre está capacitado por Dios. Dios ha puesto su porcentaje, ha puesto lo que le corresponde para que el hombre determine valientemente lo que le toca hacer al hombre. Si vivimos por el Espíritu, se abre una impresionante puerta de gracia y de gloria, de manera que la iglesia, usted que es iglesia,
tenga la oportunidad de andar por el Espíritu, andar en el Espíritu. Andemos también por el Espíritu. Y antes de ir más adelante, a mí siempre me ha causado un gran problema. Hay algo que no lo puedo yo digerir, ni nunca creo que lo podría yo digerir. El asunto de la esclavitud. Para mí, pienso que sin lugar a duda, uno de los actos o el acto en la humanidad, el acto pasado, el acto presente, más vergonzoso de los seres humanos, es la práctica de la esclavitud. En cualquiera de sus expresiones. No importa cómo sea la manera de esclavizar a alguien. Para mí es el acto más vil que puede existir. No importa de qué manera, ni tampoco importa en qué grado el hombre pueda ser esclavo o el hombre practique ser esclavista de alguien. Me cuesta trabajo, me es un verdadero problema. Y la esclavitud de la mayoría es la mayor expresión de la abolición de los derechos que conciernen a cualquier ser humano. Pues cualquier ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Así que quitarle los derechos a los seres humanos es quitarles la oportunidad de ser iguales. No hay igualdad, no hay libertad, se pierde la identidad. Vives en una deshumanización solo con estas condiciones mínimas para sobrevivir. Y eso es bien importante que uno pueda considerarlo. Y es bien importante el mensaje que hoy quiero comunicarles de parte del corazón de Dios a través del apóstol Pablo. Y Pablo tiene un alto e impresionante concepto acerca de la libertad, pero sobre todo de la libertad que da Dios y la libertad que nosotros debemos de hacer nuestra, porque ese tipo de libertad concierne a nuestras determinaciones valientes, pensadas, pero también llevadas en la obediencia a Dios. Así que la esclavitud deshumaniza a las personas y solamente no les permite vivir, sino solamente les permite sobrevivir. Hermanos, para una persona que es esclava, la cordura todos los días está buscando abandonarla. La gente se vuelve, pierde la razón, pierde la cordura. Y un esclavo hace cualquier cosa por aquel que lo ha esclavizado. La desesperación todos los días golpea la mente, tu mente la martillea todos los días de manera que le da forma y carácter. Hasta que la persona llega a entender en su mente, solamente es en su mente que llega a entender que no vale nada, que no sirve para nada, que solamente está para disfrutar los momentos de forma mediática que su esclavista le permite en algún momento. Y usted dirá, yo soy esclavo de algo. Yo creo que de alguna u otra manera, si no Pablo no estuviera escribiendo eso. Yo creo que todos nosotros en algún momento en nuestro pensamiento tenemos que recapacitar. Hermanos, el pueblo de Israel le costó 40 años ir al desierto. Y solamente, esto es lo más triste, que solamente eran esclavos de un estado mental del cual no pudieron
librarse nunca. Esto es lo que causa las cosas, los exactores de la vida en los seres humanos. Te infunden, te imprimen tanto temor que te dan ese mismo miserable carácter de vida. Pero la peor esclavitud de todas es aquella que la mente de cada persona renuncia de cualquier manera a hacer suya la libertad, haciendo uso de su propia voluntad. Esa es la peor esclavitud, porque uno termina haciéndose al carácter del que te esclaviza y consumiéndote en el pensamiento de aquel que te ha esclavizado. Y uno dice, ¿y dónde están las palabras de Dios? Las palabras de Dios ahí están, las has escuchado todo el tiempo. Dios ha dado testimonio al hombre todo el tiempo de su amor y de su infinita gracia a través de todo lo creado. Eso dice Romanos 1:20. Así que Dios no ha dejado nunca a su creación, pero la peor esclavitud es aquella en la cual tú decides en tu propia mente decirle a Dios, no te quiero en mi vida, prefiero hacer mi voluntad. Y pronto una persona que vive en su voluntad habrá de terminar. La Biblia dice, sin mí nada podéis hacer. ¿Cómo puede uno vivir si ha sacado a la propia vida de su vida? No puede ir a ningún lado. Entonces, nosotros debemos de pensar que esta situación tan complicada, uno decide voluntariamente. Si uno decidiera voluntariamente decir yo no quiero más ser esclavo, movería uno el corazón de Dios y la mano de Dios. Él mandaría a sus propios ángeles a ayudarte, pero Él respeta siempre la voluntad del hombre. De manera que Dios es el más grande demócrata que yo conozco. No se mete donde no transgrede, no rebasa los límites si no lo han llamado. Así que nosotros debemos de pensar que uno hace su voluntad y por temor se queda muchas veces abrazando su más baja condición. La carta del apóstol Pablo a todas las iglesias de Galacia. No tan solo era una iglesia la que estaba en Galacia, eran muchas iglesias que él había sembrado en Galacia. Eso lo puede ver usted en los primeros 3 versículos. A todas las iglesias que están en Galacia. Todas parecían ser que estaban cojeando del mismo pie. Les está diciendo el apóstol Pablo a todas las iglesias que se encuentran en Galacia, es un grito de libertad, es un deseo profundamente del corazón de Dios, un profundo deseo de Pablo poder comunicarles a todos el deseo del corazón de Dios. La carta a los Gálatas es un grito de emancipación, es un grito de libertad. De manera que el hombre saque las manos de estar toda la vida buscando poder hacer algo para ayudar a Dios en su vida. Eso es pura basura. Así que Pablo está diciendo, no pueden hacer más. Los Gálatas habían comenzado bien, habían empezado bien en el espíritu, pero de repente, dice la palabra de Dios, hay falsos hermanos que se infiltraron y están tratando de llevar a los Gálatas otra vez a la práctica del judaísmo, a esas prácticas de hacer obras para ayudarle a Dios. Cuando uno dice, Cristo ya fue presentado delante de vosotros. Y ya ellos están diciendo, no, tienes que circuncidarte, tienes que hacer este tipo de obra, este tipo de acción para ayudar a Dios a salvarte. De ninguna manera. Cristo dijo, consumado es, la obra está completa. Lo que a ti te toca es crucificar tu propio pecado todos los días, porque yo te doy el poder para estar sobre tu pecado.
Pero eso la gente no lo entiende. La gente todavía quiere hacer obras para salvarse. Nada se puede hacer. El hombre no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Porque si fuera así, la palabra de Dios dice, por demás murió Cristo. A mí se me hace que Cristo sería el personaje más tonto debajo del sol en el mismo cielo, si el hombre se hubiese podido salvar solo. Pero el hombre no se pudo salvar solo. Y fue necesario que Cristo viniera. Pero a la gente le gusta hacer esas obras porque se siente bien, sin saber que cuando tú le presentas una obra a Dios como para salvarte, le ofendes en grave manera. Porque esas obras para Él son como un trapo de inmundicia. Tus obras para salvarte, me voy a ir a correr. La obra para salvarme, voy a hacer esto en la iglesia. Para salvarte no hagas nada, solamente arrepiéntete de la manera de haber vivido. Entonces, las obras son como de inmundicia. El Señor está diciendo, lo que tienes que hacer es tomar una determinación y una actitud en contra de tu pecado, del cual yo te he quitado el poder. El hombre puede, en la gracia de Dios, abandonar el pecado. Pero Dios, dice Hechos, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es importante. ¿De qué te vas a arrepentir? Tú conoces de qué te vas a arrepentir. Tú sabes de qué te tienes que arrepentir. Y particularmente, te tienes que arrepentir de todo aquello que te está haciendo daño a tu vida. De eso tienes tú el derecho de elegir. Seguir ahí o ser quitado. El libro de Eclesiastés dice que si una persona que es salva sigue conviviendo con su pecado, habrá una muerte prematura. No vivirá el tiempo que le corresponde, porque esa es su elección, esa es su decisión. Entonces, Pablo tiene un grito de libertad. Así que él quiere hacerles saber de la libertad del pecado, que todos aquellos están en Cristo tienen. De verdad que nosotros tenemos la victoria en Cristo. La palabra de Dios dice en Romanos 8, porque en Cristo somos más que vencedores, más que vencedores. Nada puede de ninguna manera apartarnos de Dios, excepto que nosotros lo saquemos de nuestra vida de forma verdaderamente consciente. De manera que nada deben de hacer con respecto a ello, pues el mismo Cristo, dice la palabra de Dios en la carta a los Gálatas, que Cristo se hizo maldición a causa de nuestros pecados. El que nunca había pecado, el que nunca había cometido una equivocación, ahora se hace maldición a causa de todos nosotros, de manera que podamos nosotros renunciar a los deseos que nos han hecho tanto daño en nuestras vidas, deteriorándonos y diciéndole a Dios de una manera bien significativa: no te quiero en mi vida. Es peligroso, bastante. Así que Cristo se hizo maldición a causa de los pecados del hombre para darnos la libertad del pecado, pues ninguna obra con respecto a algún pago era aceptada delante de Dios como una propiciación. Y hoy quisiera hacer un llamado a recibir en nuestro corazón la palabra de Dios. La palabra tiene muchos tintes. La palabra de Dios es una palabra de libertad. Lo está diciendo Pablo a los Gálatas. La palabra de Dios es una palabra que, si tú quieres, después de haberla recibido, te puede transformar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si tú quieres, te puede transformar. Segunda Corintios dice en 2 Corintios 5, 18, 19 y 20, la palabra de Dios está diciendo que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Si tú quieres. Así que nosotros podemos considerar esto. La palabra de Dios
aparte de ser una palabra de transformación, es una palabra de libertad, es una palabra de victoria, es una palabra que tiene poder. Si usted hablara la palabra de Dios en su vida, si usted la palabra meditar es hablar la palabra, créame que su vida tomaría la forma y el carácter de la palabra. Sería su vida martillada con el carácter de la palabra. Se imprimiría en su corazón el carácter de la palabra. Recordaría con facilidad la palabra escrita. La palabra de Dios, cuando se habla, estás hablando del mismo poder del corazón de Dios. Estás hablando la palabra que Dios te dio para alcanzar no tan solo tu seguridad, sino es una palabra que te dará un propósito. Y esa palabra es la que nos lleva al gozo. ¿Sabes cuántas personas viven infeliz porque no tienen a Dios en su corazón, independientemente de cuando lo hayan escuchado? Y aquel que de mi pan comía, Judas escuchó al Señor. Judas fue el alter ego del Señor Jesús. Judas era un representante que se daba ahí en todo momento, y él quería hacer cosas y quería hacer obras por los pobres y cosas así. Judas estuvo ahí en los muchos milagros que hizo Cristo, sin embargo, nunca le permitió ser el Señor de su corazón. Así que es necesario que nosotros entendamos que la palabra es la única que puede llevar el gozo y nos permitirá a nosotros vivir un verdaderamente como verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿A dónde voy con todo esto? ¿A dónde quisiera llegar con todo esto? Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. La gran mayoría, el gran fracaso de todos los hombres, no importa si son cristianos o son paganos, el pecado les hace exactamente lo mismo. Les cobra facturas de destrucción. La palabra de Dios está diciendo ahí, así que si vivimos por el Espíritu, andemos pues por el Espíritu. Usted que ha aceptado a Cristo tiene una gran garantía, la oportunidad de tomar ese reto de vivir en el Espíritu. La palabra de Dios dice hasta el cansancio, el ocuparse de la carne es muerte. Lo grita, Dios lo dice en todo momento, no te ocupes de la carne. El proveer para la carne es muerte, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sabes qué es proveer para los deseos de la carne? Oye, a un pastor que antes de ser pastor, él trabajó en un restaurante. Y él, pues pareciera ser que no era feo el hermano. Y además estaba joven. Y estaba atendiendo una mesa, y dice, estaba una mujer tan linda que me dio una tarjeta. Yo ya era cristiano. Y me dijo, este es mi número de teléfono. Te quiero conocer. Y entonces, él guardó esa tarjeta. Él hizo lo propio, él hizo lo que tenía que hacer. Fue y le dijo, por favor, necesito que mandes a alguien a la mesa número fulana de tal. Yo no quiero ver a esa mujer, siento que me va a arrastrar, no quiero estar ahí. Y entonces mandó a otro mesero. Pero él se quedó con el número del teléfono. Y estando en su casa, estaba acostado, no podía dormir. Te quiero conocer. Cómo golpea en la mente de un hombre las palabras de alguien. Te quiero conocer. Señor, ¿qué está pasando conmigo? Y de repente el Señor me dijo, ¿qué pasó con la tarjeta? ¿Guardaste su número telefónico? Dios habla al corazón, te dice dónde estás mal si tú de verdad lo buscas. Y él entendió que él había guardado su número de teléfono y él estaba proviendo, ¿para qué? Para la carne. Probablemente en un momento que yo me sienta mal, en un momento que yo me sienta triste, ya sé con quién alegrar mi día. Y entonces él entendió que debería ir a su cartera, sacar la tarjeta, romper el número de teléfono y hacerlo en 1000 pedazos. No sea
que lo fuera otra vez a juntar y a pegar y llamarle a esa mujer. Proveer para los deseos de la carne, quiero que lo entiendas, es tener un plan B si Dios no te funciona. Si no sientes gozo en Dios, el mundo te lo ofrecerá. Si no sientes la satisfacción de Dios, el mundo te dará algo pirata, pero algo al fin y al cabo te dará. Si no te sientes realizado con Dios, Él está diciendo, yo quiero que la gente se realice, pero para que la gente alcance un nivel superior, necesita no andar en la carne, sino que necesita andar en el Espíritu. Es una gran bendición, es una gran ventaja, es un gran poder, es una gran cualidad, es una gran posición para aquel que quiere conocer a Dios. Juan está diciendo en Juan capítulo 4, en el versículo número 24, aquí es cuando las cosas definitivamente cambian en la vida. Este versículo lo menciono mucho porque de eso es de lo que el mundo tiene necesidad. De esto es de lo que las iglesias adolecen profundamente y tienen necesidad. La palabra de Dios está diciendo en el 24 de Juan 4, Dios es ¿qué? Dios no es carne. Dios no es carne. A Dios no le gusta que vengas a adorarle con un baile cristiano. A Dios no le gusta el reggaetón cristiano. A Dios no le gusta el rock cristiano. No le gusta la bachata cristiana. Eso es la carne. Dice la palabra de Dios, Dios no es carne. Dios es poder, Dios es espíritu, Dios está por encima de todo aquello que te atrapa acá en el mundo. Así que esto es de lo que Dios quiere en todo momento, ponernos por encima. Yo te pregunto, la Biblia dice, no proveáis para los deseos de la carne, y eso es lo que en todo momento el mundo quiere atraparnos en esto. Te prometen una cosa y te dan otra. Pero ahí me mantengo esperando por ver si cambia la situación. Así que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios. Si tú vienes a la iglesia y vienes al altar, vienes a Dios, y en el altar te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Sabes qué importante es? Para Dios no es tan importante tu ofrenda. Porque yo te pregunto, ¿qué necesita Dios de ti? Nada. Pero Dios siempre está queriéndote hacer un favor. Un favor. Todo el tiempo quiere el favor. Tu ofrenda no es tan importante. Y mucho menos para taparle la boca a Dios. Yo no digo que no traigas una ofrenda cuando es de un corazón sincero. Pero y si en el altar te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, ve y reconcíliate. Tener una conciencia limpia es estar sano espiritualmente de todo. Es que Él no tiene el orgullo, el dominio de tu vida. Es que no tiene el mal carácter, el dominio de tu vida. Es que no tiene la depresión, el dominio de tu vida. ¿Por qué vendría yo a quererle tapar la boca a Dios con una ofrenda? Pero ya oré, no te escuché. Pero ya alabé, no recibí tu adoración. Ve y reconcíliate con quien tienes problemas. Yo necesito que el pecado no more en ti. Así que la palabra de Dios es muy clara, es muy simple, es muy sencilla. Quiero que seas libre de eso, que solamente tú crees que sabes, pero que todo el mundo se entera. Porque lo que traes adentro es lo que te da tu identidad y tu carácter exteriormente hablando. Así que piensa en eso. Si ahí te acuerdas
Dios quiere darte la libertad. Y dice la Biblia, y los que le adoran en espíritu y en verdad, esos son los únicos que es necesario que adoren. Los demás, no. Dios no se molesta en perder el tiempo. Es necesario que le adoren. Es una necesidad, y el mundo necesita ese tipo de adoradores. ¿Para qué? Para que vean que Dios es una grandísima realidad, de gente profundamente transformada, de gente con gozo por la palabra, de gente por pasión por las almas a causa de la palabra, de gente con una visión diferente a causa de la palabra, de gente con anhelos diferentes a causa de la palabra. La carne es solamente yo, eso es la carne. Yo soy el centro, yo soy el ombligo de la tierra. Eso es la carne. Pero el espíritu es diferente. El espíritu siempre buscará hacer la voluntad de Dios. Así que, si nosotros pensamos en esto, hoy quisiera, hermanos, invitarlos a esto. ¿Sabes? Eso es la palabra. Y abriendo hoy nuestro corazón de esa manera, nosotros podremos también experimentar la libertad del temor. ¿Cuántos necesitamos hoy la libertad de temor? Yo no le tengo miedo a nada. ¿No tenés miedo a nada? Te pregunto. ¿Quisieras evangelizar? ¿Quisieras hablar de Cristo? Entonces ya empezó a salir el temor. Quisieras hacer la voluntad de Dios, y ahí es donde realmente te encuentras que de verdad tienes temor. No es lo mismo decirlo que llevarlo a la realidad. Y uno puede, a causa de la palabra, dejar el temor, ser libre del desánimo, ser libre de la ignorancia, ser libre del orgullo, ser libre de la indecisión, la libertad de la poca expectativa de las cosas dispuestas por Dios, la libertad de estos y mucho más exactores que Satanás puso en nuestro diario vivir, de manera que cada día Satanás está tratando de matar nuestros sueños de libertad. Eso que Pablo está diciendo a los Gálatas: quiero que sean libres. En el libro del Éxodo, la palabra de Dios dice que cuando el pueblo de Israel empezó a tener los sueños de libertad, lo que hizo Faraón fue ponerle más y más exactores. Les aumentó el trabajo, les aumentó el castigo, de manera que su sueño de libertad fuera cada día menos. ¿Sabes? Cuando tú tienes un sueño de libertad, cuando tú tienes el deseo y la voluntad de hacer cada día las cosas de Dios, a tu vida vendrá el desánimo, a tu vida vendrá más incisiva la crítica. En tu vida para detectar a los hermanos que son hipócritas, y no querrás tú ir más adelante. Pero eso viene siempre. Pero tú estás para servir a Dios, tú estás para ser libre en la palabra de Dios. Hoy quisiera invitarte a considerar la palabra de Dios de manera que puedas cambiar tu historia, llevándolo a algo más glorioso, digno de aquel que te amó y se entregó a sí mismo por ti. Sabes, yo doy gracias a Dios por algo tan sencillo: el que hoy me dé la oportunidad de servir aquí. El que tú me des la oportunidad de prestarme tus oídos y tu corazón para escuchar lo que Dios tiene para ti. El que tú quieras recibir lo que Dios te da. El que tú quieras. Y el que tú quieras, y el que yo esté aquí, es solamente una actitud de parte de Dios. Y yo agradezco a Dios, y yo agradezco que tú estás acá. Y yo creo que bien vale la pena que tengamos esa conciencia de cada día hacerlo de la mejor manera. ¿Sabes? Trabajar por trabajar no tiene ningún sentido. No hay una retribución, no hay una satisfacción, no hay nada. Pero trabajar en la dirección de Dios, en la voluntad de Dios, tendrá una gran consecuencia. El apóstol Pablo nos muestra un genuino ejemplo de una santa insatisfacción por despertar cada día, un ánimo indómito por ir cada día más allá en la sublime manifestación del Hijo de Dios en su vida. Gálatas, en el capítulo número 1, en el versículo número 16, Pablo está diciendo algo bien importante.
revelara a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Hermanos, es un deseo de verdad, es algo que de verdad tendrá una trascendencia verdaderamente eterna. Una persona que pueda escuchar, una persona que pueda ver cómo es que Cristo se revela en tu vida, cambiará las cosas. Y eso solamente se puede hacer a través del Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de parte de Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué tengo que hacer? Tú, para que te enteres de las noticias, ¿qué tienes que hacer? Leer el periódico. Para que te enteres de las noticias celestiales, ¿qué tienes que hacer? Leer su palabra. Vivir su palabra, encarnar su palabra. Dice la Biblia ahí en el Gálatas 1:16, revelar a su Hijo en mí. No tan solo es el deseo para Pablo, es el deseo para cada uno de todos aquellos que hoy están en esta congregación, de que puedan revelar el carácter, el ánimo, la pasión de Dios en cada uno de nosotros. Es cuando ser cristiano tiene sentido. Es cuando tiene sabor las cosas de Dios. Es cuando uno puede ser libre de la carne. Así que fíjense cómo es que uno podría estar absolutamente satisfecho con lo que uno ha hecho hasta este momento, pero Pablo dice, no, y tú tienes que ir más adelante. Y en Filipenses 3:13 la palabra de Dios dice lo siguiente, 2 cartas más adelante de Efesios. En Filipenses 3:13 dice lo siguiente, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Sabes qué tan importante es tener esta perspectiva? Yo no creo que exista un matrimonio más aburrido que aquel que dejó la pasión del noviazgo antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque hoy ya la tengo asegurada. Hoy ya es mía. Lo dice un documento legalmente hablando, ya es mía. Y ahí va a estar. Eso no es justo. Eso no es legal, eso no es real. Pero no hay peor matrimonio que el que no vive la pasión del amor todos los días, el servicio del amor, la actitud de amor con su esposa todos los días. Pablo dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado. Él no se conformó con haber sido un hombre con el cual tuvo Cristo un encuentro personal cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no se quedó con eso. Él dijo, yo quiero ir más adelante. Él mismo dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. Y vaya que tenía la autoridad para poderse haber echado a dormir en las cosas de Dios. Él nunca dijo eso. Él nunca dijo eso. Así que uno podría conformarse solo con saber que él tuvo una experiencia con Dios, una manifestación de la soberana gracia de Dios, y él no se conformó con esto. Y él dice la palabra de Dios otra vez, si vivís por el Espíritu, andad también por el Espíritu. El Espíritu usted lo alejará cada día más de sus pasiones naturales humanas. Le librará de sus deseos que tratan en todo momento de dominarle, de todo aquello que quiere ocupar su forma de pensar humanamente hablando, y lo llevará al plano espiritual, un plano que está por encima de lo natural. ¿Sabes? El mismo apóstol Pablo está diciendo en Efesios 1:18, oro porque a mis hermanos, oro porque se les abran los ojos de su entendimiento. Y tú dices, ¿dónde es que el entendimiento tiene ojos?
Él está viendo que una persona que camina en un plano superior tiene una mejor claridad, tiene una mejor perspectiva. No es impresionable porque alguien hoy esté pecando, sino que dice, ¿qué debo de hacer? ¿En qué momento tengo que actuar? ¿Cómo es que debo de decidir? ¿En qué momento debo de hacer las cosas como corresponden? Hace tremendos y poderosos equipos de ayuda para salvar a alguien. ¿Dónde está eso? En Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 5. Ahí están los grupos de ayuda cristiana. Ahí es donde la gente se faja a saber qué es lo que debo de hacer por alguien. ¿Qué es lo que debo de hacer yo para alguien? Pablo no se quedó en esa experiencia. Hermanos, piensen en esto. Vivir por el Espíritu es la experiencia más grande que usted puede experimentar. Pablo no solo pensaba en cada día en extenderse más y más. Él siempre estaba queriendo no tan solo eso, sino ir mucho más allá arriba. ¿Te imaginas? Si tú puedes leer 2 Corintios 2:12, 2 Corintios 12, del 2 al 4, uno podría decir, hermanos, apaguemos la luz, cerremos las puertas y vámonos a nuestras casas con esta experiencia que cada uno de nosotros pudiese tener. Sin embargo, esta experiencia a él no le provocó un decir ya hasta aquí, eso es todo, señores, sino que ahora le despertó una impresionante pasión por ir mucho más adelante. Dice la Biblia en 2 Corintios 12, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado. ¿No bajarías la cortina y te irías? ¿Fue arrebatado hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y escuche usted. Y conozco al hombre, si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que solo le es dado al hombre, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Sabes? Cuando oyes la palabra de Dios en lo espiritual, tu vida crece. Cuando oyes la palabra de Dios en la carne, te ofende. Cuando oyes la palabra de Dios en la carne, te sientes agredido. Cuando oyes la palabra de Dios en la carne, te sientes aburrido. Cuando oyes la palabra de Dios en la carne, te sientes desanimado. Pero piensa en eso. Dios solamente quiere un buen favor para usted. ¿Quiere leer Gálatas 1:4? Si usted pudiera leer Gálatas 1:4 y usted podría decir, Señor, ¿y yo por qué estoy pasándola mal? Porque tú y yo vivimos muchas veces en la carne. Le damos más importancia a la carne. Y eso no es bueno para tu vida ni para la vida de nadie. Por eso es que hay gente desanimada en la iglesia. Por eso hay gente orgullosa en la iglesia. Por eso hay gente triste en la iglesia. Por eso hay gente deprimida en la iglesia. Por eso hay gente desanimada en la iglesia. Por eso hay gente muy crítica en la iglesia. Porque está ocupada de los demás, pero no se puede ocupar de su propia vida. ¿Quieres leer Gálatas 1:4? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El cual se dio, ¿qué? ¿Cuál es el deseo de Dios? Yo le pregunto, ¿usted sabe cuál es el deseo de Dios? De librarte del presente siglo malo.
Yo no por más que le busco, Señor, ¿en dónde está lo malo en tu palabra que tú tienes para mí? ¿Por qué me enfada tanto tu palabra? ¿Por qué me molesta tu palabra? Porque eres carnal. Por eso. Hermanos, Dios quiere librarte del presente siglo malo. ¿Sabes qué es el presente siglo malo? ¿Sabes cuántas gente está en prostitución? ¿Sabes cuánta gente es esclava de la pornografía? La pornografía está hasta en su celular. Con un poderoso dígito de un dedo. El presente siglo malo tiene brujería como no te imaginas. El presente siglo malo tiene iglesias con apariencia de piedad que le dan un evangelio al gusto del consumidor. Hay iglesias así. Las iglesias hoy no quieren ofender a nadie, ofender la carne de nadie, porque sienten, ¿qué voy a hacer yo sin miembros? ¿Para qué quieren los miembros si no tienes a Dios en tu iglesia? Póngase a pensar en eso. ¿Para qué quieres una iglesia con muchos miembros, pero Dios no está ahí? ¡Hey! Yo estoy allá afuera, ¡hey! Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Apocalipsis no está diciendo, ¿te quieres arrepentir? Mira que Cristo está a la puerta llamándote. No, eso no es, esa es una interpretación equivocada. A Dios lo dejaron afuera. Y está allá afuera en una iglesia muy linda, muy grande, muy llena. No tengo nada en contra de una iglesia grande si está bajo la palabra de Dios que reviente el mundo de cristianos. Qué bueno, qué bendición. Pero si es una iglesia pragmática, utilitaria, donde sus miembros no son capaces de enfrentarse ellos mismos con la palabra de Dios y humillarse a la palabra de Dios y decir, está bien, tú ganas, oh Dios. ¿Para qué quieres una iglesia grande con ese tipo de gente? Usted piensa a dónde va a ir. Pablo por eso dijo a los Gálatas en 1:10, dice, pues busco ahora el favor de los hombres. ¿Yo busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Sería un pastor peligro, un pastor problema, un pastor que no te ama, aunque lo diga que te ama. No es fácil decir te amo, pero no te quiero lastimar. No, la palabra de Dios no fue diseñada para lastimar a nadie, absolutamente a nadie, sino para restaurar, liberar, construir, edificar la vida del ser humano. ¿No cree, hermanos, que un Pablo con una experiencia de haber sido arrebatado al tercer cielo, estar en el paraíso donde escuchó palabras que no le es dado al hombre, no creen que dijera, ya estuvo, yo ya tengo el doctorado en divinidades? Sin embargo, siguió trabajando. ¿Sabes? Una persona, un cristiano que vive en el Espíritu, no para. Y en todo momento está hablando, en todo momento está tratando de ayudar a alguien, en todo momento está sacrificándose por alguien para darle una vida diferente. Pero el cristiano de la carne se aburre de esperar y quiere shows para la carne. Entonces, piensa en eso. Esto fue algo indescriptible. Pero lejos de sentirse realizado con tal experiencia, esto despertó un noble anhelo de alentar a todos los hombres a vivir en libertad que en Cristo Jesús. Alentó a los hombres a que vivieran en espíritu. Alentó y sigue alentando el apóstol Pablo a todos los hombres de manera que escapen del presente siglo malo. Una persona que vive en la palabra. Vuelvo a decirles, el presente siglo malo es aquel que quiere limitarlo. No tan solo es la prostitución. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio. ¿Sabes cuántos pastores adúlteros hoy hay?
¿Sabes cuántos pastores están dejando su ministerio? Así que dice la palabra de Dios eso: liberarte del presente siglo malo. Así que piense usted en esto. Hoy quisiera que consideraras para tu propia vida la oportunidad inigualable que tienes para tomar el reto que está delante de ti. De manera que despiertes el deseo de tu corazón de andar por el Espíritu. Andar en el Espíritu es escapar de los pensamientos de la carne que provocan cada día que solo te ocupes de ello. Todo el tiempo el hombre se está ocupando de la carne. ¿Sabes cuántas cosas pueden pasar si empiezas a meditar de esa manera? Hoy quisiera decirte con qué argumentos cuentas para poder lograr andar en el Espíritu. Ve a Romanos 8, 15 y 16. Una iglesia que anda en el Espíritu no es una iglesia donde sus miembros, después de que el pastor les pega con el saco, caen de espaldas y empiezan a convulsionar. Eso no es espiritual. Andar en el Espíritu no es una iglesia donde sus miembros usan la palabra fuera de contexto y están hablando en lenguas que ni ellos mismos entienden. Eso no es espiritual. Andar en el Espíritu es una persona diferente. En Romanos 8, 15 y 16, en ese pasaje de verdad que está impresionante, dice la Biblia, viviendo en el Espíritu. 14 y 15 y 16. Dice, pues no habéis ¿qué? Recibido para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una persona que vive en el Espíritu tiene la conciencia de que es hijo de Dios. Y presta su atención. Y tiene el deseo de ser instruido en la palabra de Dios. Y vimos el día viernes que la palabra instrucción quiere decir despertar el gusto desde el paladar del bebé por las cosas de Dios. ¿Sabes? Hemos equivocado muchas veces nuestras vidas como padres. En nuestros hogares preguntamos por qué nuestros hijos no están bien. Porque el sabor de Dios no ha estado en sus bocas de ellos, ni en su corazón de ellos, pues las cucharas que hemos utilizado son nuestros gritos, son nuestros pleitos, es nuestra hipocresía, es nuestra falta de compromiso, nuestra falta de pasión por Dios, y por eso los hijos se tuercen. Hiciste esto, te voy a castigar, vas a leerme el Salmo 119 y te lo tienes que aprender ahora. Eso no es estimularle el gusto al hijo. Pero cuando tú estás viendo que tu padre está viviendo en una pasión con Dios, está obrando en dirección con Dios, el niño empieza a agarrarle gusto a las cosas de Dios. Porque no lo ve con un castigo, sino con una impresionante bendición. Gracias Dios, dicen los niños, gracias Dios, te doy por haberme permitido nacer en un hogar donde se vive tu cristianismo. No donde se sabe, sino donde se vive tu cristianismo. Eso es impresionante. Eso cambia las cosas. Así que andar en el Espíritu está diciendo la palabra de Dios que los hijos de Dios tienen el testimonio del Espíritu Santo de que son hijos de Dios. ¿Qué es un hijo de Dios? El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué es hacer la voluntad de mi Padre? Ya vimos qué es vivir en la voluntad de Dios. Hace unos domingos prediqué cómo se está en la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan, verdad que sí? Ok. Ahora bien, andar en el Espíritu nos da poder. Nos da la oportunidad de sabernos adoptados por Dios.
¿Sabes qué es haberse adoptado por Dios? Decía Josh McDowell en una de sus conferencias que una de sus hijas les decía a ellos, a sus propios hermanos: a mí, mi padre me quiere más que a ustedes. A sus propios hijos naturales, ella le decía: a mí, mi papá me quiere más que a ustedes. Y ellos decían: ¿por qué? ¿Por qué cree que te quiere si nosotros somos sus hijos naturales? Porque a mí me escogió. Ustedes pudieron haber sido un accidente, pero a mí me escogió. ¿Sabes que no eres un accidente? A ti Dios te escogió. ¿Dónde dice eso? Efesios capítulo número 1. Dice que Dios te escogió. Dice la Biblia en el versículo número 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. No es para que fuésemos un desgarriate, no es para que seamos una pachanga, no nos escogió para ser un gran fracaso, no nos escogió para vergüenza, nos escogió, dice la palabra de Dios, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Te has preguntado si tú pudieras ser tan duro contigo mismo? Podrías preguntarte: si alguien me invitara a mí a ser cristiano, con las características, con la visión que yo tengo, con la perspectiva que yo tengo, ¿a quién convencería? ¿A quién motivaría? Pablo está diciendo: cambiemos de situación, andemos en el Espíritu, vayamos allá, alcancemos las cosas que antes no podíamos. Yo te puedo decir, ninguna persona, por eso dice: y si vivís por el Espíritu. Así que eso quiere decir que ninguna, absolutamente ninguna persona que no ha aceptado a Cristo puede vivir en el nivel del Espíritu. No importa qué tan moralista sea, ese es un gran problema. No se puede, no tiene esa capacidad. Y los que tienen esa capacidad debería de despertar su corazón como un balde de agua, de manera que dijeran: vamos por eso, eso es nuestro tiempo. Hoy es tu tiempo. Hoy es tu tiempo. Romanos está diciendo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, fíjense bien en el verso 14, esos son hijos de Dios. El que se guía solo, el que toma decisiones solo, lejos de Dios, basado en sus sentimientos, en sus emociones, en sus deseos, en sus pensamientos, tiene serios problemas. Así que el andar en el Espíritu nos da la oportunidad, hermanos, de sabernos adoptados y podemos comunicarnos con el mismo Dios. Él nos confirma que somos sus hijos. Andar en el Espíritu es la manera más sana de proseguir en conocer a Dios. 1 Corintios 2, 9 al 12. Primera de Corintios, el verso es el 2, el capítulo es el 2. Dice la Biblia así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, verso 12, escuchen eso, qué impresionante es. Por eso usted no puede decir que yo no puedo.
Dice la Biblia, y nosotros no hemos ¿qué? No nos han facturado, no nos han tiqueteado, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios que nos ha concedido. Y es una situación dramática. ¿Por qué seguimos viviendo en la carne? ¿Por qué seguimos todavía sirviéndole a la carne, dándoles en esos bacanales de pecado a la carne? Te va a lastimar la carne. Terminarás mal si sirves a la carne. Hermanos, es impresionante. Ustedes recuerdan que estábamos hablando de Efesios 6 y hablábamos de en los lugares celestiales. ¿Sí se acuerdan, verdad? Hoy la presencia de Dios nos hace oír cosas celestiales. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, cuando tú estás en esa meditación de tu vida, hablando en tu vida con Dios, dice la palabra de Dios, cosas que oído no oyó, ni ojo vio, ni han subido en el corazón. Esas son las que Dios ha preparado, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escude, aún lo profundo de Dios. ¿Sabes? Cuando no hay una revelación a tu vida, no hay ánimo en tu vida, no hay deseo en tu vida, no hay anhelo en tu vida. ¿Por qué? Porque estoy lejos de Dios. Mira, vamos a lo más terrenal. Hablemos de lo terrenal para que a ver si podemos meditar en otra cosa. Miren ustedes. Todas las cosas que Satanás hace también tratan de influenciar profundamente tu modo de pensar. Por eso es que tú puedes escuchar una canción. Sé que no comprarás el cassette, sé que no comprarás el iTunes o lo que tú quieras. Sé que no la comprarás. Pero si te gusta, si le gusta a tu carne, la traerás aquí todo el día. ¿O nada más yo? ¿Tú también? Hay una canción, pero soy el pastor. Sí, pero el pastor también tiene orejas. Y también es impresionable. Y estás oyendo ahí. Estás oyendo. Ni es tu artista favorito, pero estás oyendo una canción que te gustó. Estás oyendo de una dirección que te dieron. Y tu corazón está pensando, ¿y quién está haciendo eso? La carne. Oh, te han contado un chisme. No puedes detenerlo. Lo quieres comunicar. Es muy espiritual. Quieres hablar de alguien. Y lo llevas con alguien y ese alguien se aprende tan tremendamente. Y de verdad es un chisme. Y ahí lo traen. ¿Qué es eso? Es la carne. Tú ves el pecado en alguna persona y tú te sientes mejor que esa persona. Cuando Pablo está diciendo, el que se cree que está firme, ya que se vaya levantando porque ya se cayó. Eso es. Uno no puede tener ese tipo de situaciones. Y entonces, por eso les digo, hermanos, si nosotros pensamos en las cosas espirituales, la palabra de Dios impresionará nuestro pensamiento y nos hará volar, nos hará pensar en cosas siempre mucho más superiores. Así como la carne nos arrastra en el suelo, Dios nos quiere levantar a lo alto. Y por eso está diciendo esto. Hey, hermanos, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu, escuchen eso, el espíritu que proviene de Dios para que sepamos. ¿Qué es saber? Es enterarte. ¿Y qué tienes que hacer para enterarte? Buscar. ¿El espíritu de quién? De Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido. Yo les decía una cosa. Los cristianos no fracasan por las cosas que ellos piensan que no tienen. Los cristianos fracasan porque no han hecho suyas las cosas que Dios les ha concedido. Eso es diferente. ¿Y sabes por qué eso no se entiende?
Porque hacer tuyo lo que Dios te dio es tu responsabilidad. Y uno siempre quiere echarle la culpa a otro. Es que el pastor no sabe predicar. Es que el pastor no condesciende, no me entiende mis ideas. Es que el pastor... No, esa es una irresponsabilidad. No es el pastor ni es el hermano que está a tu lado. Es tú. Mucha gente dice, ay, es que yo soy pobre. Ay, es que yo no entiendo. Ay, es que yo no podré. Ay, es que yo no sé hacer esto. ¿Qué son esos? Pretextos. El cristiano fracasa no por lo que no tiene. Fracasa porque no ha hecho suyo lo que Dios le ha concedido. Porque le da flojera meditar en la palabra. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Cada quien tiene el estilo de vida y el tipo de vida de acuerdo a su determinación. Así que, hermanos, piensen en eso. Pero si el Espíritu Santo es quien dirige nuestro diario vivir, entonces tenemos el deseo intenso de buscar cada vez más el reino de Dios en todo momento, teniendo la seguridad que todo lo demás, hermanos, vendrá por añadidura. Eso lo dijo Mateo. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Busque. Vaya con un hermano espiritual, dígale, ahora cambiará nuestras visitas, ahora hablaremos de esto, hablaré de esto. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. El tener el deseo de conocer a Dios por medio del andar en el Espíritu nos lleva a vivir en la seguridad de su paz, sabiendo que no faltará la lluvia tardía que hará fructificar en nuestras vidas la semilla que fue plantada en nuestro corazón temprano. Oseas 6:3 dice eso. Busque a Dios. Oseas 6:3. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Conoceremos. ¿Y qué más? Proseguiremos. ¿Sabes? Nos hace mucho daño no proseguir. Nos hace mucho daño quedarnos en la retaguardia. Nos hace mucho daño conformarnos con pensar que somos lo que de repente no somos. Hace mucho daño eso. Así que es un ánimo de parte de Oseas que dice, y conoceremos y proseguiremos. Y proseguir quiere decir en el camino que tú estás de Dios, ándate cada día más, prosigue, camina en ese sentido. No te detengas, no te apartes a diestra, no te apartes a la siniestra. Prosigue, dice la palabra de Dios, en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y como la lluvia temprana. Permite que la palabra que oíste hace 10 años hoy empiece a dar impresionantes frutos en el Espíritu. Permítete eso. Pablo grita eso. Que los cristianos vivan en una libertad diferente, y esa libertad la da el Espíritu. ¿Quieres ser libre del pecado? Vive en el Espíritu. ¿Quieres tener una vida gozosa? Vive en el Espíritu. El que vive en la carne se está desvelando siempre. ¿Qué estará pasando? Pero no se arrepiente de lo que está pasando. Así que piensa en eso. El que vive en la carne vive quejándose, está dolido, no está de acuerdo, no lo entiende, nunca se va a poder entender. El gran problema hoy, no de una iglesia, sino de la gran mayoría de las iglesias, es que quieren ver el Evangelio de Dios a través de una perspectiva posmodernista, y es ahí donde Dios no encaja con el hombre. No se puede entender lo espiritual desde un punto de vista animal, dijo Pablo a los romanos. No se puede. Es antinatural.
¿Quieres bendición? ¿Quieres que te vaya bien? Entonces debes rendir tu vida, debes obedecer a la palabra de Dios, debes de caminar en la seguridad del Espíritu Santo, debes de subir de nivel, debes de cambiar tus perspectivas. Así que proseguiremos. Hermanos, cuando el alba está dispuesta a su salida, en la mañana es muy oscuro muchas veces, casi siempre no hay sol. Pero en la medida de que va saliendo el sol, ¿cómo se va aclarando el día? Hasta que el día es perfecto. ¿Por qué no tomar ese ejemplo y comenzar en tu vida? Puede ser que comiences entre azul y buenas noches, pero tu vida está expuesta a la palabra, y dice la palabra de Dios, y entonces estará como dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como lluvia temprana y tardía. Y es cuando las cosas en tu vida verdaderamente cambiarán, no importa quién se levante en contra de ti, aun si es el propio infierno. Así que el andar en el Espíritu es tener la seguridad de vivir una vida que no es errática. Pues tenemos la seguridad de que Él es quien nos guiará a toda la verdad. Vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, dice Juan capítulo 16, versículo número 13. Juan 16, 13. Dice la Biblia así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, porque hay espíritus de error, espíritus engañadores, espíritus con doctrinas de demonios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es guiarte a toda la verdad? Hermanos, el Espíritu Santo, cuando te guía a toda la verdad, es que Él revelará a Cristo que tanto te amó. Es cuando quedas sorprendido de cuánto es que te amó Cristo. Es cuando lloras por cuánto Cristo hizo por ti. Es cuando puedes entenderlo. Es cuando no quieres volver a pecar. Es cuando lo puedes mirar en tu vida. El que el Espíritu Santo te revele y el que te guiará toda la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino. ¿Yo soy qué? La verdad. Es cuando de verdad tu vida empieza a ser absolutamente plena. Y dice que eso no es otra cosa que Él es quien habrá de revelarte cada día al Señor Jesucristo en tu manera. De manera que puedas sentir su seguridad, de manera que puedas sentir su tierna compañía. Podrás descubrir cada día el sabor de la dulce compañía de Jesús. ¿Sabes qué estaría sintiendo el hombre que hizo? A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto ahí su voz. Él habla a tu corazón. La carne habla a tu carne. Satanás habla a tu carne. Pero Él habla a tu corazón. Y entonces empiezas a adorar a Dios en espíritu y de verdad. El Espíritu Santo quien puede mostrarte lo que para la carne es absolutamente imposible. ¿Estás cansado de estar cansado? ¿Alguien ha entrado en esa desesperación? Estoy cansado de que esto no se puede hacer. ¿Sí o no? ¿De qué estás cansado? ¿De qué crees que estás cansado? ¿Saben? Para no meterlos en conflictos. Si estás cansado de algo, es porque estás peleando muchas batallas en la carne. Estás esperando algo que no llega. Estás esperando que alguien cambie.
Y estás esperando que a alguien le caiga el 20 de la palabra. Eso a mí antes me preocupaba horrores, ahora no me preocupa nada. No son mis tiempos, ni tampoco es mi chamba, yo no soy el Espíritu Santo. Yo debo de ser fiel en comunicar la palabra, ¿no? Pero lo que cada quien agarre es su responsabilidad. Mi pasión está en ser fiel en la palabra. Ahí no quiero que tenga nada de la carne. Pero cada quien llegará a su momento, ojalá sea muy pronto. ¿Sabes? Si estás cansado de estar cansado, escucha esto. Necesitas vivificar tu vida. Y vivificar tu vida es cuando las cosas no las cargas tú. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cargados, cansados y cargados, que yo los haré trabajados y cargados, perdón. Y dice Romanos 8:11, y otra vez hay una gran sí, es un condicionante, y sí, el espíritu de aquel que levantó de los muertos te visita. No dice te visita, mora. ¿Sabes qué es morar? Vive en ti. En vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir a la carne, viviréis. Así que hay una gran condicionante. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Uno podría decir, ay hermano, yo sé que Jesús me va a resucitar. Yo entiendo que sí te va a resucitar. Yo sé que un día te llamará del polvo de la tierra y vivificará tu carne. Pero si tú le pones atención a todo esto, está diciendo que cristiano debería traer la cara larga. ¿Qué cristiano que vive en el Espíritu debería de vivir una vida tan amargada? ¿Qué cristiano que vive en el Espíritu podría estar tan deprimido? ¿Qué cristiano que vive en el Espíritu debería estar tan inseguro? ¿Qué cristiano que vive en el Espíritu debería estar con tanto temor? Yo le pregunto. La carne para nada aprovecha. Por eso dice vivificará. Hay muchas áreas en tus vidas que hoy está sentada la duda en el control de tu vida. Está sentado el temor en el control de tu vida. Está sentada la ingratitud en el temor de tu vida. Está sentada la falta de gratitud en el trono de tu vida. ¿Sabes? Las cosas pueden cambiar. ¿Estás cansado de que Dios no te escuche porque tus peticiones son totalmente carnales? La Biblia habla de eso. Así que piensa en eso. Ahora bien, ¿cómo es que tengo que cambiar? Imagínense ustedes cuántas áreas de la vida están como muertas. Ezequiel 37, del 4 al 9, es una gráfica exposición de la realidad de alguien que vive sin el Espíritu de Dios. Ezequiel 37, me gusta esta parte de la Biblia, se me hace bastante interesante. Se me hace, imagínense, yo me la imagino y de verdad que me vuela la cabeza pensando en esto. Ezequiel 37 dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Un valle que estaba lleno de huesos. Imagínese usted que usted está, no sé, en un valle, haga de cuenta que 2 kilómetros para allá, 2 para allá o 2 para allá. Y todo está lleno de huesos. Es un desierto, un valle que está lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por el derredor. Y he aquí que eran, ¿qué? Muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, dice la Biblia, secos en gran manera.
Y me dijo, todavía me pregunta, mire cómo Dios siempre inmiscuye al hombre. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, ¿sabes? ¿Has oído cómo suena un hueso seco? Retiñe un hueso seco. Tin, 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 tin. Así es. Bueno. Dice la palabra. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra. ¿De quién? De Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como había sido mandado, y entró espíritu en ellos, y vinieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Saben? Vean el 11. Y me dijo luego, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Pero vea usted el 13. El 12, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová. Que yo hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Sabes? Habla en repetidas veces del espíritu y del espíritu. Tener el espíritu, ustedes tienen espíritu. La gente de afuera tiene espíritu. Pero supongo yo que los que hoy están aquí tienen al Espíritu Santo. Los que no han conocido a Dios solamente tienen un espíritu de vida, pero no al Espíritu Santo. Y entonces ellos no pueden conocerles. Nosotros deberíamos de conocerlo. Deberíamos de ser unos verdaderos apasionados por Dios y escuchar. ¿Sabes? La gente que todavía permanece en sus sepulcros, hoy está metido hoy está metido en un sepulcro, tal vez sea una prostitución, y un sepulcro apesta. Hay alguien que está metido en drogadicción, hay alguien que está metido en pornografía, hay alguien que está metido en desánimo, hay alguien que está metido en chismografía. Está en sepulcros. Y una persona que está así solamente suena, pero no hace nada, no cambia nada, solamente suena. Hasta hay un dicho vulgar que cosa hueca, mucho suena. Eso es lo que pasó. Imagínense ustedes el ruido. Nosotros necesitamos, hermanos, tener el deseo de que si vivimos en el Espíritu, esta iglesia entonces también deberá de andar en el Espíritu. El apóstol Pablo, convencido de tal realidad de Dios, insta a los cristianos con tal pasión, hermanos, de que procuren andar en el Espíritu. Se enciendan cuando pueden ver en ellos alguna actitud de inseguridad y exclama con una profunda palabra. Miren, yo no lo voy a decir porque de repente no es nada, pero dice Gálatas número 4. Y Pablo de verdad que sí se enciende y dice algo muy fuerte. Gálatas 3.
Y dice Gálatas 3 así: oh Gálatas insensatos, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer? Esa es la palabra, no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois? Y pregunta él: ¿tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu ahora vais a acabar en la carne? Hermanos, es una verdadera locura, es una insensatez, es una necedad, que si Dios le ha dado la oportunidad de recibir al Espíritu Santo, vivir en un nivel superior, ver las cosas con una perspectiva revelada de Dios, todavía andemos peleando en la carne, andemos luchando en la carne, andemos todavía como de noche. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Hay tantas cosas que pudiese usted ya estar alcanzando si tan solo pudiese dejar de pelear en la carne. Tan necios sois. Y él es un apasionado de las iglesias, es un apasionado de nosotros. Y en el versículo 19 del capítulo número 4, yo nunca he parido a nadie y sé que eso nunca va a suceder en mi vida. Pero dice Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. ¿Sabes qué siente un pastor apasionado? Yo no, porque no soy tan apasionado por ustedes. Pero un pastor de verdad. ¿Sabes qué siente que una persona que te ha escuchado tanto tiempo no se le da? No cree lo que escucha, no experimenta lo que escucha, no vive lo que recibe. Dios quiere llenar sus manos, pero Él los vuelve para atrás. Él dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Yo no sé qué es eso de parir a alguien. ¿Alguien ha parido acá? No, ahora ya no. Una cesárea. Pero quien ha parido. Pablo sentía tristeza por la gente que le había escuchado y les dijo necios, y les dijo sin sensatez, les dijo: están como locos. ¿Cómo es posible que alguien que ha gustado de la benignidad de Dios se meta en la porquería otra vez del pecado? ¿Cómo es posible? Y él quisiera agarrarlos, yo creo que de las orejas, no sé, pero él está sufriendo por ellos. Yo quiero que Cristo sea formado en sus vidas. ¿Sabes? Una persona, escuchen esto, una persona que tiene a Cristo en sus vidas y tiene la plenitud de Cristo, no se quiere llenar de idolatría, no se quiere llenar de ver las obras de la carne, no se quiere llenar de adulterio. Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne. Una persona que no tiene satisfacción con su esposa, por muchos motivos, tal vez no la peina, no la arregla, no la vista, y no digo que la haga, lo haga él, que le compre lo que es necesario. Hoy no la ve bonita, entonces su corazón se pone vacío y empieza a buscar adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivia, idolatría, hechicerías. Qué flojera es pensar en lo real del Espíritu Santo. Y entonces la gente siente tanto vacío que hay cristianos que en su casa tienen, yo no digo que en su casa usted no siembre una sábila, eso no es un problema. Pero hay cristianos que en su casa tienen sábilas con la firme intención de que esa sábila agarre sus malas vibras. Sí, hay gente así, hay cristianos así. Hay cristianos que ahí en sus puertas tienen herraduras. ¿De dónde demonios sacaron eso?
siempre proviendo para las cosas ¿de qué? De la carne. Pero les dices es esto impresionante en el espíritu. Un hipopótamo se queda lejos. Sí. Se duermen en el servicio. No sé dónde andan. Pero sí, mira, pon esta manzana en un bol y ponlo ahí. Y tú le dices, ¿y para qué es eso? Aquí llegarán todas las malas intenciones de la gente. Todas las malas intenciones. Y tú le dices, ¿y el Salmo 91? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está el Salmo 91 en la vida cristiana? Me decía una persona, ¿a usted no le vienen a tirar cosas aquí? Que no, nada de eso. Cristianos que tienen ruda, yo no digo que no compren ruda para que le echen no sé qué, pero la intención es esa. ¿De qué me va a librar a mí una ruda y un manojo de qué? De albahaca. De albahaca, eso es para las pizzas italianas. Échesela y cómasela, le quitará la panza. Para ensalada. Pero hermanos, hechicerías hay en las casas de los cristianos. Así. Son cristianos brujos. Y siempre andan bien brujas también. Piensen eso. Cristianos que se cuelgan elefantitos para la buena suerte. Piensen, ¿por qué nos da tanta flojera vivir en lo espiritual verdaderamente que vale? Y no nos da flojera ni tampoco sentimos que ofendemos al Señor viviendo en esos espíritus equivocados de las hechicerías. Otra obra de la carne es enemistades. Estoy enemistado. ¿Con quién estás enemistado? Con un hermano del templo. Yo nunca he visto dos manos que están pegando. Ándale. Forman parte del mismo cuerpo de Cristo. ¿No se les hace una insensatez que dos miembros de una iglesia estén disgustados? Es una insensatez. Si cada quien agarrara su posición y lo que le toca, hermanos, las cosas cambiarían. Enemistades, pleitos. Por eso dijo Pablo, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, que se dejen de andar peleando. ¿Hay cristianos así? ¿Me espanta? No. ¿Me preocupa? Tampoco. Nada de eso. Celos. Celos que matan. ¿Por qué saludaste a la hermana? ¿No ves que a mí no me cae tan bien? ¿Tú eres mi amiga, sí o no? Celos. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. ¿Hay hermanos borrachos? Ay, no me digan quién. Homicidios, borracheras, orgías. Y eso no debe ser. Hermanos, yo les digo, vivir mal es más difícil que vivir bien. Vivir bien trae a tu vida algo diferente. Todos tus químicos orgánicos cambian. Una persona que en todo momento da frutos de labio, no se olvida de nada de lo que Dios ha hecho, puede reconocerle. Y miren ustedes, terminamos con esto. Santiago 4, 5. Este es un buen celo. Es diferente a los celos enfermizos de nuestras vidas. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu
que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. ¿Sabes qué es la palabra anhelo? Es un deseo vehemente, un anhelo. Os anhela celosamente. Pero ¿por qué está diciendo esto Pablo ahí? Porque las almas adúlteras del versículo número 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amigo del mundo no es otra cosa que yo voy a pensar como la demás gente piensa, que yo voy a hacer lo que la demás gente piensa, que yo voy a dejar el consejo de Dios por el consejo de cómo los demás piensan. Podrá ser, hermano, que hoy decida usted renunciar a las cosas de la carne, que mantienen a muchos en muchas áreas de su vida, la tienen muerta. Y como qué áreas están muertas de mi vida, te digo, afecta a tu comunión. Cuando tú tienes a un papá que se sienta a la mesa y va bien endiablado, ¿cómo está esa mesa? Es un funeral sin muerto. Es un velorio sin muerto. ¿Quién quiere hacer algo? Si el papá está enojado, afecta a la comunión. ¿Qué te parece una congregación donde toda la gente tiene una actitud complicada? Esas áreas están muertas. ¿Qué te parece eso? Así que piense usted en eso. Muere la comunión, muere el amor. Hace mucho en tu corazón uno dice: yo hace tiempo hacía esto, hace tiempo hacía aquello, hace tiempo pensaba, pero hace tiempo que ya no pasa eso. Muere la pasión, muere la confianza, muere el anhelo por servir, muere el gozo por vivir. Hoy nosotros necesitamos, hermanos, que tú permitas que tu corazón oiga la verdad de la palabra de Dios y que recibas la vida que el Espíritu Santo tiene y andarás siempre en la novedad de vida, gracias a Dios. Nosotros queremos lo bueno. Dios quiere lo bueno para ti. En ninguna parte de la Biblia yo creo que Dios considera lo malo para la vida de ningún cristiano. Hermanos, que usted piénselo, lo vamos a dejar a su pensamiento. No es culpable nadie de la vida que tienes. Piense en la palabra, póngase de acuerdo con Dios, medite en ella, vea sus actitudes, si hay que quitarlas, quítelas, cambie por la actitud de Dios y las cosas serán de gran bendición, se lo puedo asegurar. Hermanos, vamos a terminar. Voy a orar por esta predicación. Gracias, Señor, te damos porque nos has dado la oportunidad de poder estar aquí. Señor, no queremos un servicio más. Nosotros no queremos, Señor, la misma forma de vivir. Gracias, Señor, porque tu anhelo es diferente y nos buscas en todo momento, nos instas en todo momento a llevar las cosas a lo espiritual. Gracias, Padre eterno, porque tú tienes un buen deseo y eso es librarnos del presente siglo malo. Padre, trabaja con cada uno de nosotros de la manera, Señor, que tú lo consideres. Gracias, Señor, por la vida que tú nos has prestado. Y te pido, Señor, que sea el Espíritu Santo quien obre poderosamente en nuestras vidas, Señor, para poder alcanzar, Señor, para poder recibir todo lo que tú ya has determinado. Quédate con nosotros, con esta iglesia que busca en todo momento hacer tu voluntad. Anímanos, oh Dios, cada día más. Danos vida en el Espíritu Santo, de manera, Señor, que tengamos pasión y tengamos compromiso. Quédate con nosotros y prepara nuestro corazón para el servicio de la tarde, que también, Señor, sé que será impresionante. En el nombre de Cristo Jesús te pido que nos guardes siempre. Amén. Pueden sentarse, hermanos, vamos a recoger nuestra ofrenda. Los que ven